¿Estamos listos? Gálatas 3. Y yo voy a empezar en versículo 22. Y dice: pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se los conceda a los que creen. Y este versículo dice que todos son abajo del pecado. Todo el mundo está en pecado. Y que solo los que tienen fe en Jesucristo reciben la promesa. Y en el primer capítulo de Gálatas, Pablo está diciendo que es muy importante que nosotros sabemos el Evangelio, que nosotros no cambiamos el mensaje del Evangelio. Y nosotros tenemos que recordarnos el Evangelio verdadero. Y aquí tenemos un asunto muy importante, que todo el mundo están esclavos del pecado. Pero con fe podemos recibir la promesa de Dios. Y si nosotros leemos versículos 2 y 3, vamos a entender más el Evangelio. Y dice en versículo 2 del mismo capítulo: solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Y este está diciendo cómo recibimos nuestra salvación: por la ley o por fe. Y nosotros sabemos es por fe. Pero Pablo dice después: tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Y muchas veces nosotros sabemos que nosotros somos redimidos por gracia, por la fe. Pero después de esto, cuando nosotros estamos caminando en Jesucristo, nosotros pensamos que tenemos que poner mucha esfuerzo, que nosotros tenemos que hacer obras humanas para continuar en nuestra fe. Y yo estoy muy culpable de hacer esto. Pero en versículo 26 y 27 tenemos más información. Y voy a leer 26 y 27. Y dice: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Y dice aquí que somos hijos mediante la fe. Y nosotros tenemos que recordar que nosotros somos redimidos por fe. Y dice bautizados en Cristo, bautizados. Y cuando nosotros somos bautizados, es una pintura, una representación de morir con Cristo, ¿no? Porque nosotros somos bajo el agua y nosotros somos resucitados con Cristo. Pero primero tenemos que morir a nosotros mismos. Y dice después en versículo 27, se han revestido de Cristo. Y esto significa que nosotros tenemos la ropa de Cristo. Nosotros tenemos la justicia de Cristo. Cuando Dios nos vemos, Él solamente ve la perfección de Cristo y no nuestros pecados. Y voy a leer 2 versículos más, y es en el capítulo 2. Voy a leer de versículos
20 y 21 del capítulo 2. Y dice: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Y ayer como me toca muy fuerte, porque cuando yo leí cuando yo pienso que yo tengo que hacer algo más, que yo tengo que estudiar más en la escuela de español, y si yo no mejora bastante, que yo voy a fallar, o si yo pienso que yo tengo que servir mucho tiempo en la iglesia para recibir la bendición de Cristo, o si yo pienso que yo tengo que hacer para servir bastante, para ganar el amor de Dios, yo estoy diciendo con mis acciones que la muerte de Cristo no eran suficiente para cubrir mis pecados, que yo tengo que ganar más, porque su muerte no era bastante de cubrir mi pecado. Y yo sé que Jesús es más que suficiente. Su amor es abundante, su perfección era perfección. Y por eso yo no tengo que hacer nada. Y por eso, cuando nosotros estamos estudiando aquí en la escuela, cuando nosotros estamos sirviendo en la comunidad aquí, o cuando nosotros regresamos a nuestra casa, a nuestra comunidad, tenemos que recordar que nosotros no tenemos que hacer nada. Es Cristo por medio de nosotros. Nosotros estamos redimidos y podemos caminar en fe y solo fe. Voy a orar. Amén. Señor Jesucristo, gracias por su gracia. Gracias que su evangelio puede animarnos cada día. Por favor, ayúdanos a recordar la verdad del evangelio cada día, que podemos caminar por medio de su poder, de su amor, porque nosotros no tenemos nada para dar a usted, porque usted tiene todo que necesitamos para esta vida, y nosotros somos confiados a causa de solo usted, porque su muerte en la cruz era suficiente, y nosotros le damos muchas gracias. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén.